a mostrarnos una realidad, más que mostrarnos, unas metodologías y más que mostrarnos unas experiencias personales, también vienen a hablar de la realidad. Vienen también a tocar lo que se mueve en los procesos y que viene pues a mostrarnos que en los procesos se, se viven cosas y que a veces no se entienden esas cosas y que a veces se aíslan todas las cosas que nos rodean, se aíslan porque estamos como víctimas. Se aísla las capacidades cuando nos sentimos como víctimas. Impido yo tener un desarrollo cuando yo estoy en una forma de víctima también. Entonces, se puede frenar un propósito cuando lo que yo estoy teniendo presente es simplemente que estoy viviendo algo que, que supuestamente es menos de lo que yo quiero. Cuando alguien siente que lo que está viviendo no es para él, no lo disfruta, no puede desarrollarse, no puede desempeñarse como una persona con capacidades y con qué ofrecer. Uno no puede ofrecer de la misma manera cuando uno siente que está, que está metido en una situación donde le están dando valor a uno, donde le están dando a uno un lugar como persona y como persona, digamos, que vale, como una persona que tiene, que tiene, digamos, un valor especial. No es lo mismo desempeñarse en un lugar así que desempeñarse en un lugar donde usted se siente como víctima. ¿Cómo juega la confianza en ese entorno de victimización o en ese entorno de, ¿cómo le podemos decir?, de dignidad? Porque la víctima le están atacando su dignidad. ¿Y qué pasa si la persona no siente que está siendo dignificada en el proceso de rehabilitación? Si una disciplina, si una disciplina tanto terapéutica como disciplina de hábitos no la está viendo, que lo están dignificando como persona, sino que lo están teniendo por víctima, pues qué actitudes pueden llegar a jugar el papel ahí y qué cambios pueden haber si se está viviendo, digamos, ese tipo de contraste y digamos, separando las cosas en lo que puedan ser dignas para mí o en lo que me estén tomando a mí por digno. ¿Sí? Entonces, cuando yo no tengo clara la dignidad, yo puedo hablar de dignidad, pero no poder reclamarla en las cosas que estoy viviendo y que me están rodeando a mí. No sé si de pronto me hago entender. Es que si yo no sé lo que es, si yo no sé lo que viene a ser el proceso en mi vida, pues a mí cualquier dificultad o cualquier cosa que venga a sacarme a mí de la zona de confort, pues va a ser una ofensa, va a ser algo va a ser algo que es victimario para mí. Cada vez que yo no me permito conocer las cosas como son, yo las puedo malinterpretar y yo puedo darles otro valor muy diferente a lo que en realidad tiene para mí. Cuando yo me creo que ya estoy listo, en ese preciso momento puede llegar algo que que me mueva a mí el piso y yo cómo me voy a sentir ahí, como víctima
o como personas que están dignificando por medio de ese proceso y por medio de, digamos, ese mover de piso. Entonces, pues juega un papel muy importante esta forma en la que nosotros podemos ver las cosas. Es como cuando dicen que cuando nos suceden cosas no debemos preguntar por qué, sino para qué. Ahí se está tomando un enfoque diferente de una misma situación. Cuando usted le pasa algo, cuando usted le dice no a algo, usted está pensando que le están evitando algo que le pueda pasar o se siente víctima. Cuando lo están llevando a un proceso, cuando lo están llevando en la misma palabra, hay una parte donde se habla de llevar a muerte, donde se habla que una semilla tiene que caer y morir, y donde se hablan como de ese tipo de como ese tipo de cosas para que la persona de verdad sepa interpretar qué es lo que viene después de eso, y no simplemente que se va a quedar viviendo algo sin sentido, porque por eso es que a veces no valoramos muchas cosas, porque todavía no le hemos encontrado o no hemos profundizado el verdadero sentido que tiene cada cosa para nosotros. Si nosotros pensamos que las capacidades que nosotros tenemos las desarrollan circunstancias que a veces puedan ser difíciles, pues simplemente no queremos ser desarrollados y no queremos trascender a poder ver las cosas desde otra perspectiva y tener un crecimiento en el proceso. Entonces, cuando la persona se siente como víctima, simplemente está diciendo, yo aquí estoy bien, o puede estar diciendo, este es mi lugar donde yo pertenezco. Y si me sacan de aquí, me siento como en un desplazamiento, porque se siente víctima la persona. Y a veces la persona no se da cuenta que que le tiene cierto temor a mejorar cosas de sí misma. A veces la persona no se da cuenta que tiene que renunciar a muchas cosas para poder que vengan unas nuevas. Y se queda simplemente en el plano de que le están quitando cosas, pero no es capaz a veces de creer y de tener la convicción de que cuando a uno le quitan cosas le tienen que llegar otras nuevas. Es como si usted es como si usted se aferrara a cosas viejas y se las van a quitar y se siente víctima, sabiendo que más adelante le pueden llegar cosas nuevas. Entonces, yo creo que el proceso tiene que estar pasando siempre como por esa limpieza, por ese tratamiento y por ese proceso de desintoxicación, de empezar a tomar cosas nuevas, de empezar como a asumir responsabilidades, asumir retos. Y que cuando es un reto, que cuando lo rete a uno algo que sea para mejorar, no sentirse como víctima. Porque pues suena lógico, pero es que es precisamente en el momento donde tenemos la situación y donde tenemos la vivencia, en donde estamos ya expuestos a esa realidad, en donde sentimos que nos quitan cosas y donde sentimos incomodidades, vacíos, pero que esos vacíos los está trayendo el proceso para nosotros pasar a otros recursos y empezar a, a rodearnos de cosas mejores. Para usted tener otro entorno social, pues yo creo que usted tiene que encontrarse con alguien que le diga, deje su entorno actual o deje su entorno antiguo.
y que con el tiempo le tiene que ir impregnando eso a esa persona hasta llevarla al punto de que ya la persona diga y sea consciente de que de que no lo están victimizando, sino que lo están llevando a hacer cambios, que lo tienen que estar llevando a una limpieza, en donde va dejando cosas antiguas para pasar a las nuevas, pero no entrar en esa victimización de que cuando le están pidiendo que deje algo antiguo o que deje algo arraigado en uno, no sentirse como si estuvieran metiéndose con lo más valioso, porque es que a veces no recibimos de otro, sino que cuando otro nos quiere ayudar, nos sentimos afectados y nos sentimos como víctimas. Y empezamos a cambiar la interpretación de muchos conceptos solo porque no queremos hacer unos cambios. Y empezamos a cambiar el concepto de rehabilitación, de lo que necesitamos, de lo que el otro nos puede ayudar, de lo que nosotros mismos podemos desarrollar. Lo empezamos a cambiar por ese punto de vista que a veces tenemos y que no dejamos que una persona venga o que una institución venga y nos diga en qué orden tenemos que hacer las cosas. Entonces, pues ese es como mi aporte sobre este tema, sobre el tema de víctimas en el proceso de rehabilitación. Entonces, pues muchas gracias a las personas que están ahí atentas. El pastor Luis, ¿está conectado? Buenos días Felipe, buenos días para todos. De alguna manera y de algún alto porcentaje, aquí todos los que estamos presentes hemos sido víctimas de algo. Víctimas de pronto porque no nacimos altos, víctimas porque no nacimos con un apellido, víctimas porque de pronto nuestro padre o nuestra figura paterna no estuvo, víctimas siempre de algo. Es más, puedes haber nacido en un hogar con mucha fortuna, pero sin amor. Entonces fuiste víctima de que lo tuviste todo, pero no tuviste amor, todo lo material, diría yo. Entonces siempre hemos sido víctimas de algo. Pero el problema no está ahí. El problema es cuando nos victimizamos, porque siempre hemos sido víctimas de algo. ¿Cómo es la capacidad? Y lo decía Leonardo, creo que en el lunes, la resiliencia que todos debemos alcanzar y que todos debemos de tener. Quiero traer a colación una historia bíblica, porque cuando Mefiboset, la empleada se da cuenta que han matado a su padre, que han matado a Jonathan, que han matado a Saúl, a su abuelo, coge a este niño de 5 años y intenta huir, y en la huida se le cae Mefiboset y queda lisiado de ambos pies. Tenía 5 años en ese entonces. Cuando él empieza a crecer, él fue víctima de un suceso. Su abuelo era rey de Israel en ese entonces y su papá Jonathan era el heredero al trono. Y él queda huérfano de abuelo, de padre, de tíos, quedó despojado de sus tierras y bienes, de todos los privilegios del palacio, de su salud. Y para evitar ser asesinado, ya es cuando él entra a victimizarse. Se va a vivir a un lugar en Jerusalén llamado Lodebar. Y Lodebar quiere decir el lugar del silencio. Y allá nadie opina, nadie habla, allá viven todas las víctimas, digámoslo así, de este entonces de la historia de la humanidad. En este lugar es el lugar de no hablar, de no expresar, de no sentir. Y
y solo se encuentra ese refugio del silencio. Y muchas veces, en el caso particular de nosotros, los que hemos sido adictos a los químicos, siempre buscamos estos lugares. Y si notamos muy especialmente cómo en las ollas, particularmente la noche, el lugar del silencio, en lo de bar, todo el mundo busca esto. Nadie quiere hablar de su problema. Todo el mundo quiere la medicina. Y la medicina en este episodio de nuestras vidas muchas veces fue los químicos. Fue los químicos. Y... Chao, estoy ocupado, chao. Y en lugar de estos químicos reemplazaban lo de bar, este silencio. Entonces nadie expresa nada en la olla. Y cuando llegamos al proceso de rehabilitación, siempre tendemos a victimizarnos. Un momentico aquí yo. Tendemos a victimizarnos y ahí es donde radica el problema. Que todos venimos de ser víctimas de algo, o sea, nosotros no, yo puedo preguntarle aquí a todos los que están en un programa de rehabilitación si todo lo que pensaron y hicieron lo hicieron adrede. O sea, usted se levantó un día y dijo, voy a consumir droga para que mi mamá, mis tíos, mi abuelo, mi padre, mis hermanas, mis hijos, mi esposa y todo el mundo sufra. Usted nunca se levantó con eso. No creo que usted se haya levantado con el pensamiento de voy a hacer daño. Porque una de las particularidades de nosotros es que siempre pensamos que el daño solamente nos lo hacemos nosotros. Pero hacemos un daño grandísimo a todos los que nos rodean y a todo nuestro entorno. Pero ninguno de nosotros nos levantamos pensando así. Es más, mucha gente se está levantando y quieren medicar su alma y están por allá en la olla desesperados y tuvieron una oportunidad y siempre vivimos haciéndonos las víctimas. Y estamos en un programa de rehabilitación y no despertamos. Y pensamos que el director, el terapeuta, el coordinador, la psicóloga, el psiquiatra, el líder, el compañero de al lado, todos son culpables de nuestro problema. Y nos la pasamos meses y meses en un programa o en una comunidad terapéutica buscando responsables por nuestro estilo de vida, por nuestra consecuencia, por lo que hicimos. Y nunca despertamos y salimos de ese letargo. ¿Qué quería Mefiboset? Estar escondido en lo de bar, estar escondido. Él no quería que lo mataran. Y tras de eso estaba lisiado. Pero él no se daba cuenta que había una promesa que David le había hecho a Jonathan, su mejor amigo, o sea, el papá de Mefiboset. Le ha dicho que nunca faltaría alguien de la casa de Jonathan sentado a la mesa del rey. Y que a pesar de sus defectos y de todo lo que haya sucedido con él, iba a estar ahí. Y David manda a averiguar. Y realmente encuentran a Mefiboset. Y lo encuentran en lo de bar. En ese lugar del silencio. Y lo invita a sentarse a la mesa del rey. Así que yo pienso que ser víctimas en el proceso está bien. Pero victimizarnos es lo que no está bien. Es lo que no está bien. Sí, no tuvimos oportunidades. De pronto aquí muchos de los que están sentados en un programa quisieron entrar a una universidad y la verdad no se dio la posibilidad económica o no se dio la facilidad de una o X o de Y manera. Alguno tiene unas cualidades muy tremendas para conducir vehículos, o es electricista o es ingeniero. Uno encuentra una cantidad de artistas en esto. ¿Y por qué nunca pudimos desarrollar esas cualidades y eso que aprendimos?
Es más, nos victimizamos tanto que vivimos echándole la culpa a la droga. Y yo hoy me atrevería a decir que la droga no tiene la culpa. La droga está ahí. Nosotros le damos vida a la droga, pero la droga siempre va a estar ahí. Usted es un papel, es un polvo envuelto en un papel o en un plástico, qué sé yo, cómo lo empacan hoy día, o en una jeringa. Está listo ahí. Tú eres el que le da vida a eso. Él siempre va a estar ahí. Yo creo que hasta los tiempos de la humanidad terminen, o no sé, Jesucristo venga por su iglesia, qué sé yo, eso siempre va a estar ahí. La demanda siempre va a estar ahí. Tú eres el que decide. El diablo siempre te va a decir, ¿quieres chocolate? Y tú decides si tienes la capacidad de decidir si quieres o no quieres. Si quieres hacerte la víctima o quieres salir adelante. No andes buscando responsables. El responsable no es el director. El director es la herramienta. El director es la herramienta. El programa es la herramienta. Las enseñanzas que te dan son las herramientas para que vos salgas adelante. No te victimices. Sí, eres víctima de algo. Tú no elegiste. Muchas veces ni siquiera elegiste tu vida. Tú no elegiste nacer ni siquiera. Fue una decisión de Dios, de la vida, del destino, como quieras llamarlo. Pero no te victimices. Sal de ahí. Mamá, es que acá, mamá, es que allá, mamá, es que no, lléveme para acá. Oiga, han dado 15 fundaciones y en todas han salido como víctimas. En unas porque la comida es mala, en otras porque no enseñan, en otras porque el director grita, en otras porque esto, en otras porque aquello, y siempre vivimos victimizándonos y no queremos salir de ahí. Y ese es el problema, uno de los problemas grandes de la recuperación, que no enfrentamos la vida como es. Yo me acuerdo, hay un pasaje que muestran mucho por ahí en redes y en las redes sociales, de Sylvester Stallone con el hijo en una película, creo, y le dice el hijo, cuando por fin estaba queriendo lograr algo por mi propia cuenta, tú intervienes, y el papá le dice ahí que no ande buscando responsables. Tú no puedes buscar responsables por no haber alcanzado tus metas y tus logros. Hoy es la oportunidad de cambio. Hoy estás en la oportunidad de cambio. Si no quieres tomarla, no te victimices. Mamá, es que usted no me manda las zapatillas. Mamá, es que usted no me manda para la tienda. Eso no tiene nada que ver. Porque el reloj nunca se detiene. Él siempre va avanzando y el tiempo va pasando. ¿Cuántas fundaciones llevas? ¿Cuántos responsables has querido encontrar haciéndote la víctima? Mefiboset llegó con miedo ante David. Llegó con miedo y le dijo, ¿me vas a matar a mí también? Y no era eso. La fundación no se come vivo a nadie. Cada uno toma sus propias decisiones. Es que si yo no hubiera estado en una fundación 5 años, yo no me atrevería a hablarles de qué siento o de qué sienten ustedes. ¿Hambre? Por favor. Hoy comen manjares para lo que yo comía hace 27 años en una fundación. Y usted me dirá mentiroso, pero yo le aseguro que es así. Y se lo puedo demostrar aún con fotos de ese tiempo. ¿Que el grito? Sí. ¿Que no estaba de acuerdo con el pastor? Sí. Pero eso no podía ser un obstáculo para yo victimizarme y decir no puedo porque es que este señor no me gusta lo que hace, no me gusta cómo come, no me gusta cómo habla, no me gusta como el director esto. No podía porque yo tenía un problema muy grande, que era salir de las sustancias y de la adicción. Yo tenía que enfrentar mi realidad. Y ya cuando usted deja de ser víctima, es cuando usted realmente empieza a sanarse. Todo lo que yo he alcanzado hoy, todo lo que Dios me ha bendecido, la verdad se los digo, no es porque yo lo haya heredado.
es tal vez porque lo he trabajado. No es mucho, pero vivo. Y ya dejé de ser víctima de que no tuvimos, de que no me dejaron, de que no heredé, de que esto, de que aquello, de que uno va dejando eso y empieza el cambio verdadero en tu vida. Comienza el andamiaje como es y empiezas a ser resiliente y empiezas a ser empático y te pones en los zapatos de tu mamá, en los zapatos de tu papá, en los zapatos de tus hermanos, de aquellos que quieren salir adelante y empiezas a dejar de ser víctima y de victimizarte y empiezas a salir adelante. Ese es el verdadero cambio, ese es el dejar de ser víctima en un proceso. Entonces, Mefiboset ya se sienta a la mesa del rey con sus defectos, con ese temor que tenía de que David lo matara, y entra a operar la gracia en él. Y no importa quiénes estuvieran a su lado, y no importa los defectos que él tenía, la gracia de Dios es la que empezó a operar en él y lo hizo sentarse a la mesa del rey y comer con los hijos del rey. ¿Cuántos de nosotros, yo le pregunto al apóstol, a Leonardo, a Edward, a todos los directores de fundaciones, a Chorri, en algún momento fueron víctimas y dejaron de ser víctimas y pasaron a ser una solución para su familia? Pasaron a ser una bendición para su familia. Pasaron a ser esos operantes de la gracia en sus familias. Y hoy su familia duerme mejor, hoy su familia se ve mejor, hoy su familia es más fortalecida, hoy su familia está bendita. Así usted no lo crea, opera eso en esas vidas. Yo lo creo porque yo lo he vivido. Yo no puedo hablar de lo que no he vivido, pero yo lo he vivido. Y es ser víctima. Ahora tengo otros casos más importantes, porque es que cuando ustedes vean a alguien diciendo, no, es que la esposa que yo tenía, hermano, no me la aguantaba, está siendo una víctima. Y si no te la aguantaba, ¿para qué convivía? ¿O por qué no buscaste una solución? Eso es victimizarse en los procesos. Entonces, aprendamos a tener la diferencia entre víctima, que somos casi todos, y victimizarse. O sea, buscar responsabilidades porque algún día fuiste víctima. No, no te victimices. Si eres víctima de algo, sí, busca una solución, busca cómo sobresalir, busca las cualidades que tiene. Busca siempre que Dios te dará una salida. Así que Dios los bendiga, ese es mi aporte. No sé si ya está el apóstol por ahí, o Leonardo. Por aquí estamos, Luchito. No sé si me Amén, escuchan apóstol. bien. Confío que Amén, amén. no me vaya a jugar una mala partida la señal. Pero no, agradecido con Dios, además del inicio de semana, agradecido con Dios con retomar estas educativas, esta familia que sana, que alimenta, que reconforta, que nos ayuda en este proceso de recuperación. Como decía usted, Lucho, retomo ahí esas palabras, vivimos la recuperación, la cuidamos, la vigilamos, la defendemos, la protegemos también para que no sea más vulnerada la recuperación. Todos de alguna manera tenemos cómo poner barreras, cómo limitar la recuperación, pero lo ideal es seguirla defendiendo. Eso no quiere decir de que como seres humanos podamos ser perfectos, pero sí podemos decir que seguimos levantando en alto la bandera de la recuperación. ¿Y por qué lo hacemos? Porque también lo que usted decía, Luis, todos sufrimos, todos vivimos una problemática, todos vivimos situaciones adversas, situaciones difíciles, todos en un momento dado. Y de hecho, desde luego que en el presente también tenemos que continuamente
estar supeditados a enfrentar situaciones complejas por sostenernos, por sostener la recuperación, porque es más fácil dañar y destruir que levantar y restaurar. Siempre coloco el ejemplo de las Torres Gemelas. Toda esta semana lo he estado repitiendo. ¿Cuánto se demoraron haciendo las Torres Gemelas? No, pues me dicen que 15 años, más de 10 años haciendo las Torres Gemelas. ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuánto sacrificio? ¿Cuánta dedicación? Hasta muertos, yo me imagino, usted imagina unos rascacielos en esos andamios y todo, ¿cuánto precio se pagó para construir las Torres Gemelas? Pero ¿en cuánto las destruyeron? ¿En cuánto las destruyeron? Entonces, por eso el tema es tan complejo, porque algo que se demoraron en construirlo entre 10 y 15 años, lo destruyeron en no más de 3 minutos. Así pasa cuando este problema está en nosotros. Podemos construir en 8, en 10 meses, en 6 meses, en 2 años, en 5 años, en 10 años podemos construir muchas cosas. Pero este problema de la victimización, este problema de hacernos las víctimas, este problema que afecta nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, que afecta nuestras convicciones, habilidades y capacidades, va a querer aflorar en algún momento y simplemente yo una retroalimentación y tengo, antes de llegar a unos puntos a tocar, es simplemente que el ser humano no sabe cómo gestionar sus emociones. El ser humano hoy en día, su alma y su mente y sus pensamientos, no solamente por la droga, porque hay personas que no consumen y son expertos en victimizarse. De hecho, aquí deberíamos dejar abierta la posibilidad, porque también hay papás hay padres que se hacen las víctimas. Mire cómo a mí me toca de duro, mire todo lo que yo sufro, mire desde dónde me vengo para venir y visitarlo a usted, mire con las que usted me sale. Y sin darnos cuenta, no es conscientemente, muchas veces esto actúa desde el inconsciente, que tomamos el papel, así como Adán y Eva, yo les conté el día lunes, fui a la raíz del problema, que Adán y Eva, ninguno de los dos se quiso responsabilizar. Dios fue donde Adán y dijo, no fue la mujer que usted me dio. Y Dios fue donde Eva y le dijo, Eva, contame, ¿qué pasó? Yo, no, la serpiente. Y ninguno activó la ruta de la recuperación o de la restauración, porque Dios ya sabía que ellos habían sido dañados. Dios ya sabe todo lo que a usted le ha pasado. Dios es justo. Nosotros los seres humanos somos injustos, pero Dios es justo y sabe lo que usted mencionaba, Luis, que lo abandonó el papá, que el papá fue tomatrago, que el papá fue mujeriego, que la mamá le dio mucho juguete, que no le pararon bolas, que fue el patico feo, que nació con un defecto, que nació con hiperactividad, que desde niño no le gustó comerse la ensalada y así sucesivamente todos tenemos. ¿De dónde crear algo que yo ahorita lo voy a denominar las capas de cebolla? Las capas de cebolla que nos hacen llorar. Ya vamos a mirar que nosotros cuando ha entrado, después de procesarlo por nuestros pensamientos, nuestros procesos cognitivos que alimentan nuestras emociones y sentimientos y creamos sentimientos, cuando uno va creando eso, porque esto no es de la noche a la mañana, esto se va estructurando, esto se va enredando sin nosotros darnos cuenta, y cuando nosotros montamos la estructura de víctimas, la coraza de víctimas, el disfraz de víctimas, la pantalla de víctimas, nosotros ya la fuimos estructurando al punto que le echamos brillo, que le sacamos brillo, al punto que la cuidamos y que la protegemos, porque desde niño venimos estructurando esa faceta, y nosotros no la vamos a desmontar de buenas a primeras. Pero también retomo algo que mencionaba Luis desde el día lunes. El tema como tiene que ver con las emociones principalmente. Cuando usted, y de hecho, les dije que hay una ciencia que se llama victimología. Hay hoy en día muchos órganos de control, muchas ONG
que se encargan de defender a las personas que han sufrido. El tema aquí es sufrimiento. El concepto es de sufrimiento. Y cuando lo traemos al contexto de la fundación, en la fundación se sufre, pero en la calle no se sufre. Yo tomé una frase de Luis ahorita y la apunté: en la olla no hay víctimas. Aunque somos víctimas, y me gustó demasiado lo de Mefiboset, me hace llorar con Mefiboset. Tengo una gatica que se llama así, porque esa historia de Mefiboset es tremenda. O sea, es tremenda historia, hermano, que lo confronta a uno, pero hermano, Mefiboset esperó en Dios y nunca, aunque estaba desterrado, nunca se hizo la víctima, pero Dios lo recompensó y se sentó toda la vida en la mesa del rey, que ninguno de nosotros tenemos el privilegio de sentarnos en la mesa de un rey. Así vamos a un muy buen restaurante, todavía no nos sentamos con reyes, a almorzar, a desayunar, cenar, a desayunar, almorzar y cenar. Y volviendo a este orden de ideas, rescato otro punto que es muy importante y yo quiero darle, digamos, profundidad. Miren, uno de los síntomas, y también es otro punto a tratar, uno de los síntomas es que la persona cree que el beneficio es para el otro, es que le está haciendo un favor. Mamá, agradezca que yo estoy en la fundación. Si yo quisiera irme, ya me hubiera ido. Si yo quisiera volarme, ya me hubiera volado. Mamá, agradezca que yo no me tiro. Agradezca que yo no voy y le digo esto y esto y esto y esto. Y las personas que tienen la sintomatología de víctimas creen que están beneficiando a otros por el cambio de ellos mismos. Miren, por eso esto también tiene que ver con la responsabilidad. Recuerde y ojalá no se le olvide el término, lo tengo muy bien apuntado. Somos una persona víctima, es muy dada a responsabilizar a y no responsabilizarse a sí mismo. Y que lleguemos a una mayoría de edad donde no por la crianza, por los procesos cognitivos, esto no solamente es un problema de consumo de droga o de la olla. Quizá venimos viciados, habituados a no asumir la responsabilidad, ni siquiera cuando teníamos 3, 4, 5 años, ni siquiera en la primaria, ni siquiera en la secundaria, ni siquiera en un trabajo. Nuestra vida, como dice el primer paso de DNA, se volvió ingobernable. ¿Por qué? Porque responsabilizamos y somos muy dados a responsabilizar, pero no autorresponsabilizarnos. Entonces, en ese orden de ideas, la persona que tiene síntomas de víctima le está tirando la pelota todo el tiempo a los demás. Una vez me dijo un muchacho en la fundación, con mucho respeto me lo dijo, pero es un síntoma. Me dijo, hágale, padrecito, y me habló muy lindo. Y yo saqué, me salieron un poco de lágrimas cuando él me habló así todo chévere. Hágale, mi padrecito, que yo le colaboro. Estábamos hablando de una tarea que le estaba asignando o que se le había asignado. Entonces me dice, padrecito, hágale que yo le colaboro. Desde lo que usted logra, y los papás como a veces no logran dimensionar más allá, uno ve nomás el momento, la acción, pero uno logra dimensionar más. Y como ese muchacho no solamente tenía esa sintomatología, sino que tenía otras más, cuando él dice, hágale que le colaboro, entonces yo le dije, venga, mijo, el favor no es para mí. Yo ya hice mi proceso. Yo ya he dado unos cuantos pasitos. El beneficio es para usted. Y a veces toca confrontarlos que usted no le está haciendo favor a su mamá estando en la fundación, que usted no es el mejor de los mejores, que usted no es la blanca paloma por estar ahí en la fundación. Es su responsabilidad y usted tiene que tener el control, porque su mamá no se la va a pasar solucionándole a usted los problemas toda la vida.
Usted tarde que temprano tiene que ser responsable de sus acciones. Recaí no por mi mujer que me dejó, recaí no porque me echaron del trabajo, recaí no porque me frustré. Y nunca asumimos, pero tenemos un automático porque nosotros tenemos unos pensamientos automáticos y tenemos unas estructuras, yo le llamo fortalezas mentales, para usted desvirtuar todo, desvirtuar los procesos, desvirtuar la sociedad, desvirtuar la familia. Yo les llamo, ¿sabe cómo yo les llamo a esas personas que tienen esos síntomas? Blancas palomas. Yo le coloqué a uno de mis hermanos Blanca Paloma porque somos 3 hombres. Y yo le coloqué a uno de ellos, no le voy a decir cuál, tengo 2 hermanos, somos 3 varones, pero pues si algo me escribe por el interno y yo le digo a cuál le puse Blanca Paloma, si a mi hermano al mayor o al menor. Ese dato se lo doy luego, ¿ya? Entonces, en ese orden de ideas, mi hermano tenía la costumbre de que cuando éramos niños, pues traviesos, normal, hacíamos daños en la casa, quedábamos porcelanas, y entonces cuando llegaban nuestros papás, él decía, mamá o papá, John Jairo y Matías se portaron mal, pero yo me porté bien, yo me porté bien, yo me porté bien. Entonces yo le coloqué a él Blanca Paloma porque tenía la tendencia a que él era la víctima y eso que era el mayor y nosotros éramos los victimarios y nosotros éramos los victimarios también. En ese orden de ideas, utilizo el término blancas palomas. Y me gustó también el término que nosotros, y también lo rescaté de algo que expresó Leo el día lunes, nosotros pasamos de ser los dañinos a ser los dañados. Nosotros fuimos los dañinos y pasamos a ser los dañados. Una persona que siente que tiene síntomas de víctima, espérenme un momentico. Oh, sigamos allí mismo en la escuela. Entonces les decía, pasamos nosotros y estos puntos a ser tremendos dañinos, a ser dañados. Y nosotros éramos tremendos dañinos. Uno por la adicción, por el consumo, uno desestabiliza lo que sea. Uno daña un balín. Por eso nosotros nos tuvo que ir aislando la sociedad. Y por eso de alguna manera somos lo peor de la sociedad. Mire, la sociedad no quiere nada que ver con nosotros, con el adicto, le huyen, le tienen pánico porque donde llega un adicto es sinónimo de problema, es sinónimo de chisme, es sinónimo de conflicto, es sinónimo de dificultad, es sinónimo, mejor dicho, de que se pierda algo, es sinónimo de una cantidad de cosas. Entonces la sociedad, yo digo, nos ayuda, entre comillas, si colabora, entre comillas, porque hay una cantidad de leyes, de políticas públicas que hay que ayudar, que el habitante de calle, que yo no sé qué, que démosle aquí la oportunidad, que démosle las pastas, que démosle la atención psicosocial. Pero en el fondo, nosotros nos volvimos un problema para la sociedad. Y tan tremendo que cuando nosotros volvemos al punto de las víctimas, yo siempre lo he dicho con el respeto de los presentes, este trabajo es tan desagradecido, porque lo que uno hace en 10, 15 años, usted lo puede perder en 3 minutos, como las Torres Gemelas. Lo que usted ha hecho en 3, 4, 5, 6 meses, 8 meses, que vea, amaciado en una fundación, usted lo daña en minutos, en un impulso, en un arrebato, en un momento de locura. Lo que usted construyó en la fundación, pagando un precio, porque yo sé que usted está luchando, muchas veces
usted lo derriba con una facilidad. Mire, pase del sufrimiento a la resiliencia, dijo un sabio y filósofo llamado Leonardo Martínez. La resiliencia. Pase del sufrimiento, gestione su sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento? En la olla no se sufre, la olla es Miami, la olla es Florida. Yo nunca he logrado entender, y hoy se lo repito, me confronta y eso me pone cabezón. ¿Cómo una persona está en una fundación con todas las comodidades, pobremente, humildes, techo, comida, y yo me asomo por la ventana y lo veo durmiendo al frente en el andén? No entiendo eso. No entiendo eso. ¿Cómo está en la fundación donde tiene una vida sobria, donde hay una comunidad que lo está ayudando a sanar, donde hay un grupo que lo está ayudando a sanar, donde consciente o inconscientemente las normas están creando hábitos positivos, hábitos que lo llevan a la disciplina, que lo llevan a construirse como persona? Y es tan duro que esa persona, todo lo bueno que hacen los papás, la mamá, la sociedad, los profesores, todo lo bueno que hacen por él, lo desvirtúan. Todo lo bueno que hacen por él, lo dañamos, lo dañamos. Cuando uno no está en el plan de víctima, a uno no le sirve, pero nada, ojo, no le sirve nada ni nadie. Cuando uno está en el plan de víctima, no le sirve nada ni nadie. Y ojo, usted no le está haciendo favor a su mamá, usted no le está haciendo favor a la sociedad, usted no le está colaborando al otro. Quite eso de sus pensamientos. Resetee, renueve, transforme esas ideas. El beneficiado es única y exclusivamente usted. Mire, lo que se hace, lo que hace la institución, a usted sea voluntario, involuntario, así sea en contra, así no lo hayan dejado desayunar el día que lo recogieron en su casa, así no le hayan empacado las pantuflas que a usted le gustan, no le hayan empacado ese día la almohada con la que usted duerme y se rascaba por aquí, la almohada que su mamá le ha tenido desde niño, así no se la hayan tenido, así no se la hayan tenido, no se la hayan llevado. El beneficio es para usted, todo. Yo quería enlazar, pero cuando terminemos, los sentimientos de culpa que a veces albergan y en especial los padres. Mire, yo no albergo sentimientos de culpa porque yo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo es por un beneficio, lo estoy haciendo es por un bien. Entonces yo no, en mi cabeza no hay sentimientos de culpa porque no le dejé tomar el desayuno, los quelos. Ese día llegaron a recogerlo usted para llevárselo para la fundación y usted tenía los quelos con leche ahí y no se los pudo tomar. Yo no albergo eso. ¿Por qué? Porque yo miro beneficio. Miren, hay un capítulo de los proverbios que dice beneficios de la sabiduría. Miren, aunque en la fundación se viven cosas complejas, afrontamos dificultades porque son las habilidades y son las capacidades y son las convicciones que estamos desarrollando. Es entendible. Para mí fue muy duro cuando yo llego a la fundación y me dicen que era prohibido lavar el arroz, que si yo lavaba el arroz me iban a poner una disciplina. Yo de ahí me hubiera podido prender para decirle a mi mamá, no, sáqueme aquí me van a matar, mamá. ¿Cómo es posible? O llamen a mi papá que no lavan el arroz, cochinotes. ¿Cómo es posible que yo llegue a una fundación donde me traen a mí, que es que para cambiar y antes me van a perjudicar, que es que no lavan el arroz? Y fue un choque que tenía. Y me decía, usted le lava el arroz, hermano, lo ponemos a voltear, disciplina, porque aquí el arroz no se lava. ¿Cómo le va a quitar el arroz al sabor? Si yo me quería aprender no más de eso, de ahí, que debajo de mi colchón, mi mascota no fue un gato, un perro, todo mi proceso, Leonardo me acompañó. ¿Sabes qué me acompañó? Un alacrán. Un alacrán fue mi mascota y yo lo amenazaba con la chancla. Yo le decía, si me pisa, le doy pau pau con la chancla.
pero yo aprendí a cuidar mi mascotica y yo le decía a mi hijito, cuando llegaba, me levantaba por la mañana, le decía, porte bien, que vamos a dormir, por la mañana le decía, quédese aquí cuidando la cama, pique a otro que venga aquí a sentarse en mi cama, que no sea yo, pero a usted sabe que los dos vamos a vivir bien. Y yo me hubiera podido pegar, que no lavan el arroz, que me tocaba la marranera, que me tocaba que esos solazos, que yo no podía aguantar sol, que yo tenía un problema de columna y me ponían a trabajar construcción, pica, pala, y que el problema de columna, yo camino por la misericordia de Dios, ¿no? Yo camino por la misericordia de Dios, pero yo fui tumbando todos esos argumentos y fui entendiendo que lo único que yo iba a recibir era beneficios, beneficio, 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 pero depende de la percepción. Cuando yo soy víctima, así me bajen el sol y la luna, no veo beneficios. Y cuando yo tengo síntomas de víctima, un estornudo es un tsunami. Es un tsunami. ¿Por qué? Porque de eso se trata la resiliencia, que usted aprenda a enfrentar, que usted aprenda a resolver conflictos. Yo le mentiría a usted que en la fundación no se pierdan las cosas. Y he visto muchachos que se han victimizado porque se le pierden las cosas. Y eso ha sido motivo de dañar el proceso. Pues busque una solución. Coja un baúl con candado y encierre sus cosas. Yo lo hice así. Yo lo hice así. Yo en mi proceso tenía todo bajo llave. Tristemente decirlo, a mí en la olla nunca me han robado. Pero en la fundación sí me han perdido cosas. Tremendo eso. Tremendo eso. Nos confronta. Yo voy a dejar ese primer punto del beneficio y el sufrimiento. Voy a darle la intervención a los demás que están allí, compañeros, no sé los que vayan a tomar la palabra, leo los demás, y ya les entro, me voy a ubicar, y ya les entro, tengo por ahí un promedio unos 20 puntos a tocar, y también voy a darle unos 5 puntos, por eso yo creo que el tema va a seguir la siguiente semana, y seguimos afianzándolo. Entonces, les cedo la palabra aquí a alguno de los compañeros o de los directores que vayan a dar su aporte. ¿Quién está por allí? Leo. Leo, dale el micrófono. Buen día, buen día, buen día, buen día. Buenos días a todos, buenos días a todos. Hablábamos pues de la víctima y el victimario, ¿no? Yo pienso que ninguno de los dos crece si no abre su corazón a Dios. Porque ayer hablaba de eso, ¿cierto? Ayer hablaba de eso, pero ¿desde qué puedo hablar ahora, hermano? Entonces, como víctima que soy, entonces, como victimario que soy, hago 15 procesos. Y hay algunos que hacen hasta más. Y como víctima, tengo odio, tengo rencores. Entonces, de los dos no pelecha nada. La palabra pelechar, es de la generación de hace muchos años atrás. Pelechar era progresar, pelechar era madurar, crecer. Entonces ya vimos con toda esta escuela tan hermosa, con Lucho, con Matías. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque esto es una escuela, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con las víctimas y los victimarios, ¿no? Con todo respeto, hay dolor, ¿no? Hay dolor. Yo no quiero decir, pues, que una madre siente rencor a su hijo, ¿no? Pero sí hablemos de dolor, ¿no? Hay un dolor que produjo el victimario. Y la víctima pues se resiente, ¿cierto? Entonces, por eso es que yo trato de entender y comprender que yo por eso hago miles de procesos. Bueno, en el caso mío fue uno solo, ¿no? Pero yo no sé, eso fue todo por el poder de Dios, ¿no? Yo hice uno solo en 1997, yo estaba recibiendo leña, un 19 de febrero, perdón. Ahora este 19 de febrero del 2024 voy a cumplir 27 años sin hacerme trampa. Hablaba Matías ahora, yo con todo respeto a los que me están mirando ahí, la parte interna ya la hice. Yo la parte interna ya la hice. Haga la parte interna usted. ¿Qué pasa con las familias? Porque las familias por allí, las familias tan bonitas, ¿no? Las familias siempre serán lo más lindo que puede haber en la vida.
Las familias necesitan pues una orientación familiar, porque eso lo tiene Matías, eso lo tiene todos los directores o pastores, ¿cierto? Entonces, pero yo pienso, Matías, que como esto es una escuela, yo pienso entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces con este tema? ¿Qué es lo que hay que hacer con este tema? Con este tema hay que disponerse, ¿no? Abrir su corazón y abrírselo a Dios, ¿cierto? Porque hay mucho dolor, hay mucho dolor, y sin darme cuenta como victimario, me justifico. Y me justifico las 24/7. Siempre me justifico. Y siempre tengo todas las justificaciones de la vida, ¿no? Y el victimario, pues de pronto también se coge pena, pues, hola, ¿será que yo he matado a un cura? ¿Será que yo he matado esto? ¿Será que es que yo soy una mala mamá? ¿Yo soy un mal papá? No. Entonces, aquí ambos sufren. Y sufren mucho. Yo le doy gracias a Dios que existen estas fundaciones, estos centros de recuperación. Si no existieran los centros de recuperación, yo no me hubiera recuperado. Si no hubieran existido los centros de restauración, yo no. Entonces, estos centros son muy valiosos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que yo mira que el tema de hoy, de solo por hoy de hoy, perdón, ¿cómo se llama, papito? Se llama perdón. El solo por hoy de hoy se llama perdón y viene unido con este gran programa, ¿no? Entonces, yo debo empezar a perdonarme. Yo debo empezar a perdonarme, ¿no? Yo debo empezar a perdonarme. Porque es que yo no hago nada pidiéndole perdón. Yo le pedí perdón a miles de personas. Las personas que están ahí sentadas, yo no sé si hicieron lo mismo que yo, pero yo pedí perdón y me volví mamón y me volví cansón. Entonces, yo debo autoperdonarme. Yo debo autoperdonarme. Cuando yo me autoperdono, tengo la capacidad de perdonar al otro. Porque yo fui una persona que exigía abrazos y nunca abracé. Yo fui una persona que exigí cariño y nunca di cariño. Yo fui una persona que exigí miles de abrazos y no abrazaba a nadie. Fui una persona que no me gustaba que me gritaran, pero yo sí grité a muchos, ¿no? A demasiadas personas grité. Entonces, como escuela de sabios, como dejé este gran programa, porque esto es un gran programa, ¿no? Dirigido por Dios. Entonces, la idea es dejarme de justificarme. Porque miles de justificaciones, miles de justificaciones. Entonces, debo dejar de justificarme, debo de poner los pies polo a tierra, autoperdonarme y entrar en un proceso. Y yo pienso que la vida misma es un proceso completo, hasta la muerte. Yo me declaro adicto hasta la muerte. Yo, Leonardo Martínez Rodas, me declaro adicto hasta la muerte. Y esto es un aprendizaje, y la vida es un aprendizaje todos los santos días. Todos los santos días debo. No quisiera como que yo tengo que volverme un santo, no, porque eso es irreal. Eso es irreal. De pronto escuché hace muchos años que yo puedo imitar a Jesús, al gran maestro, imitarlo. Pero la idea es cometer errores menos, la idea es amarme, la idea es quererme. Yo te puedo hacer una pregunta, tú que me estás mirando allí, ¿cuánto te quieres? ¿Cuánto tienes de humildad? ¿Ya eres sereno? La oración de la serenidad, 2 veces al día. Y sigo embalado como una loca, y sigo torturado, y sigo con odio. Son una serie de preguntas que yo pienso que el ser humano se debe de hacer y que se debe dejar de llevar. Entonces, yo, para salir de ser victimario o víctima, yo debo empezar a entenderme, a comprenderme yo, a estudiarme yo, a conocerme, porque ya debo dejar de estar justificándome, porque para todo era una justificación. Entonces, ¿por qué no quiero que repitas procesos? Bueno, a mí me tocó uno, ¿no? Pero, gloria a Dios, ¿no? Pero ¿por qué se repiten los procesos? Yo pienso que los procesos se repiten, es por lo mismo, ¿no? Por la justificación, porque he caído en el juego de justificarme. Entonces, yo debo abrir mi corazón a Dios, a la fuente de vida. Para mí la fuente de vida es Dios. La fuente de vida para mí es Dios. Entonces yo debo abrir mi corazón, yo debo autoperdonarme.
porque yo no me las sé todas. Es que hasta con el solo caminado puedo hacer daño, ¿cómo te parece? Con el solo caminado le puedo caer mal al otro. Con el solo caminado. Con el solo caminado. Ay, este camina como argentino, este camina como prepotente, que esté irritable, que esté irascible. Entonces no, acá no, Matías, bacano Lucho, bacano a toda esta gente tan linda que está allí, que ha tenido la bondad de estar allí sentada, a toda esta gente que no conozco, pues un fuerte abrazo. Yo me llamo Leonardo Martínez Rodas, estoy luchando igual que usted, hermano, cometiendo errores para aprender, hermano. Porque es que yo, ¿cómo aprendo? Cometiendo errores. Mira que usted va a cualquier grupo, llámese como se llame en el mundo, y hay unos mensajes, y uno de esos mensajes dice, permítase fallar para aprender. Entonces hay que recordar que yo soy un ser humano, y como ser humano, permítase fallar para aprender. Lo complicado del asunto es cuando yo cometo los mismos errores buscando resultados diferentes. No funciona, se llama locura. Entonces, estamos en ese aprendizaje, estamos en esa gran escuela de sabios. Felicitaciones a esta herramienta, porque esto es una herramienta, esta escuela de sabios es una herramienta. Gracias a las personas que están sentadas allí, como ese señor que yo veo que llama José Daniel, no sé, ha tenido una buena disposición. Ahí hay una persona que llama Nelly, un trigueño él, ha tenido mucha disposición. Un señor Jairo, que lo veo ahí, también ha tenido mucha disposición. Y esto es de tener disposición, esto es de saber escuchar, así el otro se equivoque. Esto es de tener compromiso, mano. Entonces la invitación es a seguir teniendo compromiso, la invitación es a dejar de justificarme. Yo, Leonardo, usted no, yo no lo nombro a usted porque usted yo no lo conozco. Pero yo, Leonardo, sí debo dejar de justificarme, debo de cometer menos errores, debo aprender más y aprender más y aprender más. Gracias, Escuela de Sabios. Gracias por darme la oportunidad. Ánimo y para adelante. Yo quiero despedirme con algo que le gusta a Matías. Y por eso me voy a consumir. No, yo soy una loca. Yo soy una loca. Imagínate que mi Jíbaro me gritó, José David, y me puse a reír, pero me gritó mi mamá y la confronté. Entonces, para escuchar, ¿no? Es para escuchar, ¿no? Es para escuchar. Ánimo y para adelante. Mi Dios los bendiga. Gracias, Leo. ¿Me escuchan bien? Gracias, Leo. Creo que esa es la intención. Nos quedan unos minutos más. Vamos a aprovecharlos. Nos quedan unos 20 minutos y vamos a seguir tocando el tema que lo postularon. Mire que le toca a uno desempolvar cositas y me encontré un libro por allí y en el libro dice el paso de víctima a héroe. Es una decisión. Usted tendrá 100,000 argumentos porque usted los va a encontrar. Usted los va a encontrar para ser o un héroe o seguir siendo víctima. Y a mí le voy a dar, aquí habla de unos 5 pasos, eso lo vamos a mirar al final, cuando dice de héroe, de víctima a héroe. Esa es la recuperación. Para mí eso es rehabilitación. Si yo me pegara de todas las cosas, del clima, de las circunstancias, de las personas, del camarote en el que me tocó que dormir en la fundación, del camarote que me tocó, el camarote en el que yo dormía, tenía que amarrarlo con alambre. Y eso era un problema y eso se movía y todo eso. Y yo decía, Dios mío, ¿a qué hora se cae ese camarote? Se desarma. Y yo ahí mismo venían los sentimientos y los pensamientos. Yo decía, uy, Dios, ¿a qué hora se va a caer eso? Yo como que me voy a matar o voy a matar al de abajo. Y todo eso nosotros de alguna manera lo empezamos a alimentar para quedarnos en el mismo lugar, para no seguir pasando a la condición de héroes, para quedarnos allí y seguir siendo o víctimas, pero la invitación con el tema, ¿cuál es? Que usted pueda seguir siendo un héroe. Lo ideal, héroe, yo no sé, pero en la sociedad llaman héroe a personas que héroe los premian,
a las personas que se inventan algo, Manuel Elkin Patarroyo que se inventó la vacuna contra la malaria, y vienen una cantidad de personas que salvó la vida, uno que cogió un avión y lo pudo aterrizar sin llantas y eso es un héroe. Rambo es un héroe para muchos, para otros Pablo Escobar es un héroe, los de las muñecas de la mafia son héroes y así sucesivamente. Pero para mí es la persona que tiene la capacidad de salirse de una esclavitud, de salirse del mundo oscuro de las drogas. Y ojalá podamos visibilizar y ojalá podamos empoderar. Pero yo quiero ir llegando al punto. Una víctima pasa de dañar, de destruir la casa, de acabar con todo. Pasa de dañar a ser dañado. Le voy a decir la historia, le voy a contar la historia de un muchacho que se le sopló a la mamá los marcos de la puerta. Se le bajó, la mamá dormía en cama base y cuando la mamá llegó por la tarde se le había llevado los rieles de la cama base a la mamá. Entonces usted va a decir, le estoy hablando algo real, no vaya a creer que es exageración porque más de uno cree que uno exagera. Uno conoce el contexto, uno conoce la realidad. Y el muchacho llama y dice, usted nunca ha hecho nada por mí. Ustedes nunca me han colaborado. Ustedes nunca me han ayudado. Ustedes me abandonaron. Ustedes me llevaron a la fundación y no han hecho nada por mí. No han venido a visitarme. Una víctima pasa de dañar, de atropellar, de golpear, de robar, de intranquilizar. Usted le robó hasta la paz a su mamá. Usted dice, uy, yo gracias a Dios, yo me ufanaba alguna vez porque yo nunca tuve la capacidad de defraudar en mi familia y de robarme algo. Por la calle de la puerta espaguera lo que atravesara lo recogía. Pero yo le digo, yo me di cuenta que fui más ladrón que cualquiera porque yo le robaba la paz, la tranquilidad, el sueño, se lo robaba a mi mamá. O sea que yo dañé todo por donde yo pasaba, mis amigos, la calle. Yo era una revolución. Y llego yo a la fundación en ese mismo orden de ideas. Vengo de ser dañino a dañar, pero llego a la fundación y ya no soy el dañino, soy el dañado. O sea, soy el afectado, soy la víctima. Cuando uno le dice a un muchacho que su proceso mínimo va a ser de 3 o 4 años, usted no se imagina la estructura, la coraza de víctima que pone, porque esa persona no se va a quedar el programa. Esa persona hizo una negociación donde dijo, fue una oficina de víctimas llamado papá y mamá, y le dijo, yo aquí nomás me lo voy a quedar 3 meses, yo no me lo voy a quedar más. Yo no me lo voy a quedar más. Y vaya, que se le diga a esa persona que de 3 meses va a pasar a 3 años, porque está grave, porque está complicado, porque está negado, porque no reconoce sus problemas, porque no quiere asumir una responsabilidad, porque no quiere trabajar en sus convicciones, en sus habilidades psicológicamente y en sus capacidades terapéuticamente. O sea que por ende no va a tener cómo asumir el compromiso con su propia vida. Y venga, yo le digo, caemos en el juego de la víctima. Usted sabía que yo no voy a decir de que no hayamos sido dañados. Todos llegamos, Dios no vino por buenos, por justos, por santos, ninguno. Por eso al Hijo de Dios le dijeron, bueno, mi Padre, nomás el que está allá arriba. Dios no vino por sanos. Todos venimos enfermos, todos venimos con traumas, todos venimos con afectaciones.
de infancia, de la adolescencia o de la edad adulta. En algún trauma nos quedamos y por eso la droga nos alivió el dolor. Usted fue el patico feo, la droga. A usted lo abandonaron, la droga. Y la droga se volvió en esa cortina de humo que nos llevó a tapar nuestros problemas. Y nuestro problema o la raíz de nuestro problema, yo ya se los he planteado, la droga no es el problema. La droga es la consecuencia del problema o de los problemas. Yo me he dado cuenta que la droga no es el problema en muchas personas. La raíz del problema puede ser un tema afectivo, un tema emocional, un tema de disciplina, un tema de arrogancia, un tema de prepotencia, un tema de aberración sexual. Un tema de aberración. Y usted, ahí yo voy a llegar al punto de las capas de cebolla. Usted tiene áreas de su vida que usted no las deja penetrar. Su altivez, su arrogancia, su rebeldía, su prepotencia, su orgullo. Usted no deja que nadie le llegue allá. Usted no deja que nadie toque su vida. Porque usted tiene la coraza ahí. Y muchas veces nosotros caemos en el juego de la víctima. Yo ya les dije, no lo vaya a tomar a mal, no hemos dicho que no seamos afectados. Yo le digo a los mismos muchachos, yo les digo a nadie le pido perfección, pero sí la disposición a sanarse, a salirse de ese problema, a salirse de ese problema. Yo, una de las primeras cosas que tuve que superar es que yo llegué un día y le grité a mis papás que ellos tenían la culpa de lo que a mí me había pasado. Y cuando un adicto se mete algo en la cabeza, mi viejo, eso es muy duro desmontarle eso. No es fácil, no es fácil. Y oiga, ustedes tienen la culpa, ustedes tienen la culpa, ustedes son los responsables por usted, por no confiar, por no darme, por no permitirme, yo me volví así. Y me voy a tirar más al 3 por ustedes, para que ahí sí hablen, para que ahí sí digan. Sí, dicen. Ay. Sí, tal cual me decía Alex. Tal ay, cual me decía Alex. Ay, Ale, ¿dónde está Ale? A ver. Mismas palabras, me parece estarlo escuchando. Entonces yo llego a la fundación a lo mismo. Entonces ya cambio los personajes de la telenovela. Ya no era mi papá y mi mamá en la fundación, los personajes de la telenovela en la calle o en la casa. Los actores principales o protagonistas eran mi papá y mi mamá o mis hermanos. Una vez yo llegué y estaban comiendo por ahí unas 10 personas en mi casa. Cuando llega y se levanta uno de los de mi casa y me dice, para él no hay comida. ¿Cómo que para él no hay comida? Están comiendo aquí un poco de que no son de la familia. Perdóneme, pues uno aquí ya lo habla con diplomacia. Como un poquito con mejores palabras, con un poco aparecidos comiendo aquí y que para mí no hay comida, imagínense. Pero yo llegué con todo eso y de todo eso nos argumentábamos y caemos en el juego y creamos situaciones adversas y creamos, oiga, no es que no hayan conflictos, yo lo tengo aquí en mis apuntes. Creamos más conflictos para seguir siendo las víctimas. Entonces, como ya no estaban los protagonistas, que era mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis cercanos, los enemigos, los que me habían dado garrote en la calle, yo llego a la fundación con el mismo problema dentro de mí, pero ya cambian los protagonistas de la novela. Allá ya eran otros. Por eso llevo, le dije el lunes, 27, 28 años. Y en nada ha cambiado el problema. La mala es la fundación, la mala es el director, la malo es el pastor, el malo es el líder, el malo es el terapeuta, el malo es el clima, pero nosotros somos blancas palomas. Desde que conozco fundaciones 27, 28 años, para mí el diagnóstico y la radiografía no ha cambiado. Y si yo tuviera de qué pegarme, yo le decía en estos días a mi esposa, le decía, si yo hubiera querido pegarme de algo,
Y si yo me hubiera pegado y le saqué un listado a mi mujer, le dije, si yo me hubiera querido pegar de esto, le dije, mi amor, yo no estuviera aquí. Yo no estuviera aquí. Lo más probable o es que estuviera con un costal allá, tirado o hasta muerto, En el caso mío, yo sabía que era lo más probable, ni cárcel, ni allá ni un andén, sino que lo más probable es que estuviera porque fui bien pequeño, Entonces cambian los actores. Entonces nosotros los papás, las personas, le caemos en el juego, en el drama a la víctima. Espérenme un momentico, aquí me acomodo las cámaras para que me cojan bien, porque si no me frustro, me hago la víctima. ¿Ya? Y por eso el tema es importante, como todos los temas, y tiene mucha responsabilidad en la recuperación, en la transformación del ser humano. Y yo le decía, en estos días hablaba con mi esposo y yo le decía, yo me hubiera pegado, yo sé que de donde yo saque esa carta, ese as, muchos tienen un as bajo la manga, yo le digo, yo saco ese as, a mi papá, a mi mamá, de la manera que sea, le saco ese as. Yo le dije a mi mujer, yo no estuviera aquí. Es más, los mismos compañeros me decían, saque ese as, pidan que lo lleven para tal institución, pida que lo muevan para tal lado. ¿Usted qué hace aquí? Usted tienen cómo pagarle en tal lado y esto y lo otro. Aquí aguantándose un colchón de paja, un camarote amarrado por alambre, pero ¿sabe qué? Yo llegué a la fundación a soltar mi papel de víctima y decidí pasar de ser víctima a héroe. Y eso se lo voy a dejar al final, que eso sí se lo quiero compartir. Y empecé a construir y empecé a trabajar resiliencia, o sea, empecé a trabajar convicciones, habilidades y capacidades. Convicciones, mi espíritu, habilidades, mis procesos cognitivos conductuales y capacidades, mis comportamientos. O sea, empecé a trabajar lo psicológico y lo terapéutico y lo espiritual en mi vida. Y empecé paso a paso, poquito a poquito. Eran milímetros que solamente ganaba, pero empecé a echar para adelante. Y cuando menos pensé, después de estar como un mes en la fundación, tuve que sanarme, tuve que perdonarme y tuve también que pedir perdón, más que perdonar, porque es que mis papás no fueron los culpables. El de la calle no fue el culpable, la sociedad no fue la culpable que no me quiso dar una oportunidad, no fue ese patrón. El único culpable y el único que se tiene que hacer responsable de su propio destino, de sus propias acciones, soy yo. Entonces empecé a desmontar una cantidad de argumentos y de estructuras porque ya no tenía a mi papá y a mi mamá en la casa, o a mis hermanos, o a mis tías. Tuve una tía que me decía de niño, papi, yo voy a ir a trabajar. Y ahorita que usted vuelva, que yo vuelvo tipo 1 o 2 de la mañana, usted se va a ir ahorita antes de que se le haga tarde. Usted va a ir, papi, y me va a comprar unas papeleticas de bazuco. Y me la deja detrás de la puerta. Cuando yo llegue, yo la recojo, me la deja en ese huequito. Y papi, yo tenía un promedio de 9, 10 años. Y me dice mi tía, y yo le regalo para la gaseosita, le regalo para el mecatico. Y pues papi, si usted quiere, cómprese un pucho de marihuana. En esa época se le decía pucho. Y a la marihuana se le decía, yo soy joven, pero soy vieja escuela. Y a la marihuana en esa época se le decía chauma. Usted iba a la olla y la gente usted la veía chauma, 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 chauma. Y le vendían, saben, ¿no? Saben. Y le pasaban a usted un pucho, así le decían, ¿cuántos puchos? Y le pasaban, era un pucho. Ya la vaina se fue industrializando y ya la vaina, ya hay unos más modernos y ya, ¿cómo le dicen ahora? El Wii le dicen ahora, ellos me actualizan, ¿cómo?
¿El feeling? El blog. El blond, vea, el blond. Por eso existe un curso de victimología, pero existe otro curso acá de pipología. Y los papás tienen que hacer ese curso que lo vamos a dar, ese diplomado de pipología, donde le hablan del blond, ¿del qué? Del Del feeling. del feeling, vea, imagínense. Y uno que está acá es a viejos términos. Cananas, ahora usted anda con canana y usted va a creer que van para el ejército y usted no sabe qué es eso. Entonces, volviendo acá al orden de ideas, para cerrar, le cuento como testimonio que si yo tuviera de dónde prenderme, me hubiera tenido que prender. Mire, yo le digo a la gente, porque es que no existe un manual de fundación perfecta, no existe un manual de cómo transformar vidas. Eso es mentira. Lo que nosotros hacemos es darle manejo. Ningún director, ni yo tengo una varita mágica, así hablemos de Dios, donde le decimos, cambie vidas, y lo tocamos y usted ya cambió. Le damos herramientas, que es diferente. Y con esas herramientas usted toma la decisión de sanarse, de liberarse de ese problema. Yo me tuve que liberar de hacerme la víctima, porque yo culpaba a todo el mundo. Me soplé hasta un carro y los culpables eran los demás. Eso le pasa a usted. ¿Quién lo manda a decirme así? Como usted me habló feo ese día, como usted me dijo esto, como usted me dijo que yo era un hijo adoptivo, pues ahí me le soplé el carro para que sea serio. Y si me da papaya, me le soplo la casa. Y todos tenemos que yo era hijo que es que adoptivo, que yo era hijo del lechero, que aquí, que allá, imagínense. Y como yo ya en la calle no podía coger a los protagonistas que yo cogía en la calle, pues llego a la fundación y el referente está en mi cerebro, psicológicamente, le voy a hablar como psicólogo. Aquí ya tenía yo una estructura que yo tenía que reemplazarla, pues llego a la fundación y empiezo a reemplazarla con el carcelero. Yo le tenía nombres a todo, al carcelero. ¿Cuál era el carcelero mío? El que yo iba con un paquete de llaves aquí, para adentro, para el alojamiento, y yo iba al carcelero viejo y, uy, pana, lo detestaba el carcelero. El espiritualito, el terapeuta, el director, el que me decía Dios te bendiga, el que me decía estás endemoniado, el que me decía papito usted muy flojo, para la huerta, voltee ese buggy, pase esa arena. Y yo empecé a buscar los actores que tenía en la calle, los empecé psicológicamente a cambiarlos y a reemplazarlos en la fundación. Y simplemente era mi condición de evadir el cambio, de seguir siendo víctima para quedarme en el mismo lugar y contemplar la posibilidad de pobrecito, de lástima. Mire, en la fundación lo aprendí hace unos 20 años. No hay nada peor que le puede pasar a un ser humano que otro le sienta lástima. Yo tengo empatía, yo tengo compasión, pero yo procuro no generarle lástima a la gente. Y nosotros, por la droga, ¿qué nos gusta generar? Lástima. Mire usted cuando va a pedir una monedita. Cuando usted va a pedir monedita, mire un man pidiendo moneditas en la calle, ¿cómo llega? ¿Con qué cara llega? Mártir, de sufrido. Yo lo tengo que sacar a usted de ese estado y yo no lo puedo dejar a usted estancado en esa posición y no lo puedo dejar estancado en esa posición. Y voy cerrando y le voy diciendo, mire, no existe fundación perfecta. El que hace efectivos los procesos es uno. Cuando usted las herramientas que le da la institución, que le dan las personas, usted las coge para dejar de ser víctima y empezar a ser un héroe. Y sale de víctima y empieza a ser usted un héroe. Pero tiene que usted trabajar sus procesos cognitivos, porque lo que usted se pegaba en la calle se va a querer pegar acá. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un círculo vicioso donde queremos repetir las mismas cosas. Mire, las personas que yo veo que avanzan rápido en su proceso,
que empiezan a salirse del problema, que están paradas hoy en día, que están paradas, que se han rehabilitado, que tienen muchos años sostenidos, o así sea meses o días sostenidos, es que dejaron de hacer el papel de víctimas y ahora son héroes de su destino. Y asumen con capacidad, y asumen con capacidad, y asumen con habilidad, y asumen Amén, apóstol, amén. Transformación. Un saludo por allá de Italia, mijo. Estoy pendiente para que los tiquetes lleguen, mijo, para tirarnos para Italia. Papi, por acá lo espero mi Apple. Por acá lo espero mi Apple. Entonces, el tiempo se nos fue, pero hay mucha tela por qué cortar. ¿Con qué concluyo? No caiga en el juego de la víctima. No se preste en el juego de la víctima. No entre en el rol de la víctima. La víctima siempre está creando situaciones adversas porque la víctima necesita fortalecer sus capas de cebolla y tiene todos esos ases bajo las mangas para que cuando se le detone y le salga todo el mugre, ahí tiene esas cartas y esas barajas. Esto. Mire, yo le digo a la gente, y lo adopté cuando yo fui soltando el papel de víctima. Y a veces por ahí quiere volvérsele a salir uno nuevamente el de víctima y quiere volverse uno a poner la camiseta de víctima y por ahí, porque uno sigue luchando. Uno sigue luchando. A nivel, yo le decía a usted, donde hay relaciones interpersonales hay este problema, donde hay 2 o 3 hay este problema, sea en una iglesia, sea en una fundación, sea en una pareja, sea en una familia, sea en un trabajo, donde sea. Y le voy a decir, si usted va a buscar, cuando usted deja de ser víctima y pasa a ser héroe, hay algo muy bonito. Hay algo muy bonito. ¿Y qué pasa en ese sentido? Usted empieza a encontrar un verdadero propósito. Yo le digo a los muchachos de esta manera, se lo voy a explicar de esta manera. Si usted viene a buscar a Dios aquí, lo encuentra. Si usted viene a encontrar problemas aquí, ¿qué pasa? Si Los usted, van a encontrar. si usted viene a encontrar errores aquí, ¿qué pasa? Si usted viene a encontrar aquí equivocaciones, pero si usted viene a encontrar realmente su cambio, o sea, si usted realmente quiere dejar de ser la víctima y pasar a ser un héroe, ¿también qué? Eso va en uno. Eso va en uno. Yo le digo, yo le hubiera dicho a mi mamá que el arroz no lo lavaban en la fundación, que estuve 18 meses en una fundación donde nunca lavaron el arroz y mi mamá me hubiera sacado, pues. Al menos no para la calle, pero me hubiera llevado para otra fundación porque ¿sabe qué? Mi mamá va a decir pobres, pero tampoco desasiados, pobres, pero tampoco. ¿Qué tal que me le caiga a mi hijo una infección en el estómago y me lo dejen grave para toda la vida por no lavar el arroz con los microbios y los microorganismos que puede producir eso? Pero cuando uno estaba soplando en la olla no habían microbios y microorganismos. Y si yo me hubiera querido crear una situación adversa, ojo, la víctima crea una situación adversa de las circunstancias, pero yo no creé una situación adversa de eso. Yo le metí resiliencia, le metí habilidades, le metí capacidades, le metí convicciones y ¿sabe qué dije? Pues tanto resabio que uno tenía, tanto pudor, tanto que se las da uno, pues algo me están tratando, aprendiendo a cocinar el arroz. Yo ahora no lo hago así. Y porque lo hicieron conmigo, no lo hago. Yo les digo aquí que no el arroz aquí, ¿cómo se come? Aquí lavamos el arroz, no vaya a pensar que yo seguí la escuela, pero yo asumí esa responsabilidad que me tocó a mí y no busqué culpables. Y tengo personas que estuvieron conmigo en la fundación que todavía siguen soplando. Tengo líderes, tengo compañeros que siguen soplando, pero yo decidí no pegarme de ahí. Yo decidí no ser víctima y empecé a ser un héroe, empecé a construir, empecé no a crear situaciones adversas, porque caemos en el juego de la víctima y empezamos en el juego a crear situaciones adversas. Rotos, hay muchos. Yo le digo a la gente, no hay fundación perfecta. Páseme el manual.
Yo tengo aquí personas que han estado en fundaciones de 7 millones, 5 millones, 15 millones, donde tienen cama laminada de oro y vuelven a soplar o no. Vuelven a soplar o no. Ya que el problema no está ahí. El meollo del asunto no es ese. El meollo del asunto es dentro de mí. Cómo yo combato internamente lo que me lleva nuevamente a esclavizarme. Y ahí es donde necesitamos seguir fortaleciéndonos y seguir tomando decisiones y seguir diciendo el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. A esos es los que le hablamos hoy, a ese grupo de apoyo llamado Escuela de Sabios es los que queremos seguir avanzando el día de hoy. Entonces, familia, se nos fue el tiempo, 9:40 de la mañana, y me da pena porque pues hay personas que no les gusta que las charlas sean tan extensas. Y hay personas que prefieren no conectarse porque las charlas son muy extensas, no les gusta aprender, pero vuelvo y le digo, todo lo que hablamos es con la única intención de seguir siendo edificados, de conocer, de tener herramientas y de aprender un poco de la dinámica de la recuperación y de que usted no caiga en el juego, porque a veces como papá, eso lo hablaremos la próxima reunión, uno también es experto en hacerse la víctima. Hay papás que son tremendas víctimas y tremendos actores y actoras de Hollywood, ¿yo? Por acá dicen que las víctimas. Entonces, familia, no siendo más, desearle lo mejor, muchas bendiciones, feliz resto de día, Dios los guarda. Voy a dar por cerrado. Bueno, ahí levantaron la mano, vamos a darle pues aquí a las personas que han levantado la mano, ahí me disculpan. ¿Quiénes han levantado la mano pues para cerrar allí? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Levantaron la mano? La bajaron, apóstol. ¿La bajaron? Sí, señor. Ah, bueno. Listo, muchachos, entonces nos encontramos, familias, fundaciones, agradecerles a los que se conectaron, agradecerles a los que han aportado en el tema, Luis Huitrago, Leonardo Martínez, por enriquecernos y por seguir aprendiendo. Muchas bendiciones para todos y nos volvemos a ver en este espacio el día lunes. Bendiciones a todos. Amén. Muchas bendiciones. Gracias, apóstol. Bendiciones. Muchas bendiciones, apóstol, y para todas las personas de general.